El debate de hoy va a tratar sobre la polémica que se está creando porque desde hace unos años la Generalitat está exigiendo como uno de los criterios para conceder el arraigo, es decir, el permiso de autorización a los inmigrantes, pues que tengan un mínimo de catalán. Anteriormente se exigía un mínimo de catalán o de castellano, pero actualmente se está centrando fundamentalmente en el catalán. La Dirección General de Arraigo, ¿no? Pues además de esos conocimientos lingüísticos, establece otros criterios, como por ejemplo, le acredita la permanencia a aquellos, o sea, le acredita el arraigo a aquellos que hayan vivido durante un periodo de 3 años como mínimo. Por supuesto tiene que carecer de antecedentes penales y además pues tiene que contar con un contrato de trabajo que sea por un periodo de tiempo no inferior a un año. Y luego tengo aquí como dato que me llama mucho la atención que desde 2014 hasta abril de 2015 pues la Generalitat ha tramitado unos casi 3.500 informes, ¿vale?, favorables a la residencia, pero de los cuales 663 son desfavorables por motivos lingüísticos. Y entonces también tengo varios testimonios de 2 inmigrantes que están teniendo una serie de problemas con ese caso, como en el caso de Mohamed Ibrahim, que es un inmigrante egipcio cuyo certificado de arraigo le ha sido denegado por la Consejería de Bienestar y Familia porque no dispone de conocimientos lingüísticos mínimos en lengua catalana. Estas son palabras textuales que lo he recogido yo. Y no se lo concede a pesar de que el ayuntamiento de su municipio pues ha dicho que está integrado y afincado en la población. Luego, Ahmed, que es un joven marroquí de 30 años, pues su solicitud de arraigo fue desestimada por no tener suficientes conocimientos de catalán. El informe de la Generalitat reconocía que entiende y lee catalán, pero no lo habla ni lo escribe. Él lleva empadronado en España desde 2005 y tiene permiso de residencia hasta 2011. Y si la delegación de gobierno no desoye el expediente, pues podría perder incluso su trabajo, porque a la empresa está siendo multada, ya que mediante una inspección pues se ha detectado que es un empleado ilegal. Y luego, además de esa polémica que se está creando, ¿no?, entre lo que es el gobierno central con la Generalitat, que que le exige que quite ese criterio, ¿no?, de un conocimiento lingüístico, pues me llamó mucho la atención porque en el consistorio, o sea, en el Ayuntamiento de Barcelona, vi una noticia que ponía: el programa estival del Ayuntamiento de Barcelona para los niños inmigrantes que se han acogido a la reagrupación familiar toma como referencia el sistema de aulas de acogida de la Generalitat, en este caso obligatorio. En ella, los menores son sometidos a un proceso intensivo de inmersión lingüística exclusivamente en catalán, de forma segregada durante un tiempo. Las aulas de acogida se utilizan diferentes métodos, como por ejemplo, los menores tienen que firmar como un diploma, ¿no?, en el que se comprometen a no utilizar el español. Y cito las palabras: prometo que siempre hablaré catalán. Si tengo una duda, pediré ayuda a los profesores. Me esforzaré mucho por hablar siempre catalán. Así reza el documento. Entonces, pues, hombre, yo me gustaría que en un principio estuviéramos hablando de lo que es la polémica, ¿no? Tengo una serie de preguntas planteadas, pero me gustaría también tratar este tema de los niños y de cómo se trata de dirigirlo, inculcándoselo a los desde tan pequeños. Entonces, en un principio, la pregunta que he planteado es que, sí, o sea, el no concederle el arraigo a un inmigrante, ¿qué consecuencias tiene? Que si es una prueba de integración social o precisamente todo lo contrario. No me ha quedado clara, creo que hay algo, ¿no? una lesión ahí. Repite la pregunta. Que si el que un inmigrante conozca el catalán es vale, una prueba de integración social. Que si es necesario que para demostrar que está integrado en la sociedad, que tenga un conocimiento previo del catalán en esa sociedad en la que está insertando. En Cataluña sí. En Cataluña sí. Si va a Cataluña se tiene que integrar con ellos. Yo creo que no. Es lógico, Pero conocer el en idioma. Cataluña, además del catalán, también se habla español. Claro. ¿no? Pero O sea, es que ellos tienen una reivindicación especial por su manera de hablar. Y quien vaya allí es lógico que al menos respete allá donde fuere a lo que viene, ¿no? Yo creo que más que nada es un concepto de respeto del sitio donde va. Por lo menos que conozca, ahora que sea ya imprescindible, pero por lo menos por ética, ¿no? Por donde va, por respeto a los demás, tus conciudadanos. Yo creo que no, en realidad se trataría más bien del castellano, ¿no? Estamos hablando de una persona que sabe castellano, el catalán es más... Yo no sé si se considera lengua.
¿Se considera lengua? Por supuesto. Se considera lengua. Es Pero, una romanita. Viene ¿Por de qué lo latín. dudas, Miriam? ¿eh? ¿Por qué lo dudas? No, porque hasta hace poco, yo no sé cuándo se empezó a llamar lengua, pero realmente en un principio no se consideraba. Siempre ha sido una lengua. Sí, y el vasco también y eso. Claro. Es que yo sé que, vamos, no sé ahora mismo en qué zona de España, pero hay una cierta tendencia, no sé si el gallego, no sé, pero que hay dialectos que se consideran esos dialectos, no lenguas, por eso le he preguntado, porque dudaba si era En la dialecto época o de lengua. Franco, en la Claro, época de y en Franco, Felipe V, durante Felipe V y Franco se consideró Dialecto. dialecto, pero porque se quería imponer el español en toda Castellano. España. Claro, y omitir otras lenguas. Pero, vale, gracias. ¿Puedes repetir la pregunta un momento? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si el conocimiento del catalán es un signo de integración social de ese tipo de vida. Yo considero que sería un signo de integración el saber castellano, no por nada. Es cierto a lo mejor lo que estaba comentando Reyes, que una cierta noción de catalán sí, pero el idioma de la nación sigue siendo el castellano, el español, ¿no? Entonces, ¿no? Aunque sí que es cierto que como allí os comunicáis más en catalán que en otra cosa, pues un poco. Claro. Yo pienso como Reyes, la verdad, yo pienso que es necesario, si tú estás en una sociedad que habla catalán, tanto como español, que aprendas catalán, ¿no? Pero tampoco me parece que se deba expulsar a alguien, ¿no? O quitarle su trabajo, porque a lo mejor no haya tenido todavía el tiempo o la manera de acceder a eso, ¿no? Se tiene que intentar potenciar. Si la Generalitat va a pedir eso, debería potenciar, ¿no? Que las personas extranjeras tengan un acceso gratuito a aprender catalán o algo por el estilo, porque si lo van a exigir, pues se le debería dar, igual que un extranjero que viene a España, si España le va a exigir hablar español, que le facilite hablar español, pero me parece totalmente necesario que si una persona va a vivir a Cataluña, hable catalán porque es su identidad, sin más. Jorge. A ver, es que hay que partir, yo estoy de acuerdo con que en Cataluña se va a Cataluña, vale, aprendas catalán, pero es que hay que partir del hecho de que Cataluña no es un país, es una comunidad autónoma de España, pertenece a España, es decir, usa el castellano, el catalán es como si en el País Vasco te vas, en el País Vasco se habla euskera, ¿no? Sí. Habla euskera, pues tú vas al País Vasco y si aprende euskera sí va a vivir, porque la gente lo usa y hay, pero es que Cataluña piensa que es un país que yo veía el documental y yo siempre pensaba, ay mira, pues tienen razón, porque eso no es y yo pensaba, es como cuando te vas a Inglaterra o a Francia, tú tienes que aprender francés e inglés, pero dije, claro, esos son países, Cataluña es una comunidad autónoma, yo soy español, yo puedo moverme por todas las comunidades autónomas de España y puedo hablar con todo el mundo porque yo hablo español. Pero es que ahí tú entras ya en una denominación prácticamente de esto es un país, esto no es un país. Bueno, no se trata de eso, se trata de que es un idioma propio, o sea, es un idioma como tal. Ya no importa lo que sea, si es un país, si es un pueblo, el caso es que es un idioma. Si tú vas a vivir allí te tienes que acoplar al idioma. Claro, que yo estoy de acuerdo, si tú vas a vivir, aprende catalán. Pero es tan importante Pero- que sea un país para aprender el idioma. O sea, son términos que nosotros hemos puesto, que nosotros hemos dividido el mundo en cosas y ya está, y hemos dicho que es así. Pero lo que hace el catalán es decir, tú no puedes hablar español. No, Tú- el documental es completamente subjetivo. El documental está manipulado, completamente subjetivo, parte coge sí, la casos verdad. súper específicos para mostrar una realidad que no es verdad, porque son casos muy específicos que no se dan. Entonces, el documental está, yo creo que lo mandó por eso, ¿no? Porque para que viésemos lo mucho que manipulan también, no es ni una posición ni la otra, hay que encontrar un punto medio. Pero está muy manipulado, el documental se nota que está en contra de Cataluña. Por lo de- Pero, Pero en plan, para terminar mi postura, yo acepto que si tú vas a vivir a Cataluña, aprendas catalán. Pero que tampoco en plan, si alguien es como si alguien se va a vivir en la tierra y no habla inglés, pues bien por ti. Allá tú te desenvolverás como quieras. Pero que con el español en Cataluña yo creo que una persona se debería de desenvolver bien, ya que estamos hablando de España. Ahora, si tú quieres vivir mejor allí, pues sí, aprende catalán. Ya. Yo quería preguntarte a ti, o si alguien que lo sepa, este requisito de Cataluña de saber catalán para residencia y tal, ¿sabes si, por ejemplo, en Galicia o en el País Vasco también existe o solamente en Cataluña? Solo en Cataluña. Entonces, si tanto el euskera como el gallego y como el catalán son lenguas, ¿por qué el catalán tiene la primacía de decir, bueno, yo en esta lengua pido este requisito, pero en cierto modo la situación del catalán con el gallego es la misma, porque ellos tendrían que exigir a ciudadanos que vivan en Cataluña
eso, estando la opción de que si en todas las comunidades se habla español, o sea que ya si te quedas allí la vida, pues claro que vas a hablar catalán, pero que es como dicen mis compañeros, que a lo mejor no ha pasado un tiempo de adaptación suficiente para que aprendan el catalán con la fluidez necesaria, o no sé, es que no es lo mismo que un español tenga que ir a Cataluña a aprender catalán, que va a ser mucho más fácil que no tenga que aprender un alemán. Entonces, que se corte por el mismo molde. Yo con relación a esa pregunta me planteé que como eso se ve intensificado desde fundamentalmente en los últimos años, que si eso guardaba alguna relación con la crisis económica. O sea, que si a lo mejor los catalanes, que no quiero decir que son racistas ni nada, pero que si a lo mejor pretendían como mandar a los inmigrantes al resto de España. No sé si tendrá alguna relación, pero me lo Pero planteé. Toñi, tú piensas que Cataluña es lo que es porque fuimos andaluces, extremeños, a ser el país que son ahora. O sea que si eso es así, a mí no me parece que eso sea cierto, porque que a lo mejor ahora por el interés a ellos pues les viene bien que a lo mejor no haya determinadas personas, pero igual que a nosotros, Es que ¿no? hace unos Igual años, que a por ejemplo, todos. cuando interesaba mano de obra barata, pues no interesaba y se hablaba catalán y no hablaba catalán Claro, y no pero- se expulsaba. Entonces yo Pero digo, estábamos en la época de Franco. Tú le podías reivindicar que tú hablas en catalán. Es igual que en Euskadi. Allí están ahora las icastolas. Los niños de chicos están en el colegio y la actividad extraescolar es ir a la icastola a aprender euskera. Y el euskera es una jarta de difícil. Pero hay gente que lo aprende porque es una manera de que tus hijos se claro, críen pero, en eso. o sea, yo no lo veo mal. Lo que yo veo mal es que en cierto modo se lo exige. Entonces es como unificar ese territorio a ese Es que yo catalán. lo veo bien que se le exija a la persona que vaya a vivir en Cataluña. Que si tú entras a un baño público y te lo ponen en castellano, ¿por qué? Y porque cuando viene aquí un inglés, a mí me exige que yo le hable en inglés. A mí no me exige un inglés que yo Pues a lo mí hable me han en hablado en España. inglés, Pues le digo a un como Disney. dándome, o sea, de una manera como no exigiéndome, pero en plan, tú tienes que saber inglés. Y yo, bueno, te contesto porque sé, pero tú estás en España, háblame en español. Pero mira, es lo que yo he puesto en mi ensayo, no sé si lo habréis leído. Yo trabajo para una compañía catalana, que es la Caixa, y ellos están acostumbrados a que todo el mundo que te contesta al teléfono te hable en catalán. Y yo le digo, disculpe, ¿me puede hablar en castellano? Y nunca hay problema. ¿No está? Y a la que se pone chula, en plan, pues derivo la llamada, pero que a mí me habla la gente en catalán, le digo, disculpe, igual que en inglés. ¿Habla inglés? No, pues adiós, pues que te atienda otro. Pero que eso no es, aquí no exige nadie que te hable en inglés. Es una opción que tú tienes de relacionarte con los demás. Claro, pero yo no lo digo como una exigencia, ya es como esa prepotencia un poco lingüística que venga, háblame en inglés. Porque yo sí he estado en un bar y he escuchado a un inglés entre hablándole al camarero directamente en inglés. Cuando yo voy a otro país, a mí no se me ocurre hablarle en español porque No, yo pues, por obvio, entendido no. que no me van a entender, ¿no? Entonces No. trato de, hombre, italiano no sé, pero a lo mejor otro idioma que me pueda comunicar sí, No sé, no que sé. lleva cosas. En relación con lo que has dicho sobre el tema de que esto de ahora del extremismo catalán viene por la crisis económica y tal, a mí me gustaría citar una frase, una oración que dijo Bernard Gasul en el documental de Telemadrid, que dijo: es una discriminación positiva para llegar al bilingüismo lo que está ocurriendo. Es decir, durante 40 años el catalán estuvo prohibido en el franquismo. Entonces se está haciendo políticas incentivadoras que normalice esto, el bilingüismo, ¿no? Lo que es que se hable tanto catalán como español en Cataluña. Y ahora yo a esto derivo de que esto se podría tomar como una explicación de la situación actual y que se está dando lo que es una imagen que podríamos resumirlo en que la da Artur Mas y la Generalitat, ¿vale? Muy extremista, ¿vale? Y todo, yo creo que los factores de independentismo que está dando Artur Mas, la imagen de los catalanes extremistas, viene a darse sobre todo por la economía, porque si damos una vista hacia atrás, nos damos cuenta de que la zona norte de España siempre ha sido la más industrializada, la que está en más contacto con Europa y la que más riqueza ha tenido. Y por ende, nosotros, los andaluces, Extremadura, Murcia, han sido los que más pobres hemos estado, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces España tiene una organización en la que, como somos comunidades autónomas, así es, a bote pronto, sin más, con todas las líneas, todo el mundo da dinero al Estado y el Estado después lo va repartiendo equitativamente. ¿Qué pasa? Que en Cataluña, cuando está entrando la crisis, se da cuenta de que pierde dinero. Por lo que entonces dice, si pierdo dinero cuando se lo mando a España para que luego lo reparta entre todos, la gente se lleva mi dinero. Pero
es que ese es el contrato que tú tienes con España, que para ser una comunidad autónoma. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no quiere. ¿Por qué? Porque pierde dinero. Yo creo que por eso viene ahí el Entonces que sean autónomos, que tengan su propio ejército, su propio gobierno, su propia Pero eso, seguridad social y es que, todo. claro, eso es lo que está buscando ahora mismo la Generalitat, pero solo están buscando el extremismo que está ahora mismo Claro, gobernando. lo que le interesa. Las personas, y claro te lo puede decir, allí no están extremistas la gente. La gente lo que busca simplemente es la equitación, que sean bilingües las personas. Porque si eso también es un idioma, al igual que el castellano, y allí se llama, que hablen los dos lenguas. O sea, yo a mí lo que no quiero es, no digo esto del catalán, pero del español diría lo mismo si se impusiera allí el español. ¿Sabes? Que es lo Claro, mismo. que tiene que haber catalán también, que para eso es su lengua, que no se pierde una lengua, que se pierde cultura. Toñi, vale. Bueno, yo me gustaría comentar una idea previa, ¿no? Yo considero que los nacionalismos, cualquier nacionalismo, el español no deja de ser un nacionalismo, se parten de un principio de fe. Y por fe quiero decir que yo soy así porque me ha dado la gana de ser, ¿vale? Igual que yo puedo ser de una religión y en base a que tengo una fe en algo. Eso es difícilmente razonable. Me requiero decir que no hay razones, que yo lo he elegido porque sí, porque me da la gana. Y ser diferente a lo mejor a otras personas, ¿no? Y entonces yo puedo en la vida agudizar las diferencias o al contrario, reducir las diferencias con los demás, ser más tolerante, comprender que otras personas pues hablan de otra manera y yo en la medida que quiera entenderme con ellos pues habrá un acercamiento o no, por las dos partes. Tiene que haber siempre un acercamiento por las dos partes. Si las dos partes decidimos separarnos y agudizar nuestra diferencia, pues evidentemente estamos condenados al enfrentamiento, a la confrontación y todo eso. Bueno, dicho esto, yo por ejemplo poniendo lo que a mí se me ocurre, sin estar allí, porque creo que lo fundamental sería tener un trabajo de campo como lingüista y estar allí, vivir aquello durante un tiempo y después tener una opinión más contrastada, ¿no? ¿Qué es mejor lo que hacen en el País Vasco y en Galicia, que es no, en principio sin conocer, no darle clase a los posibles que vienen a integrarse a esas personas? En cierto modo yo veo entonces mejor lo de los catalanes. Le dan la posibilidad de integrarse mejor y además de poder optar mejores trabajos. Porque, verá, que el inmigrante, ¿a qué aspira de momento? Pues a trabajar en lo que no quiere el oriundo. Si hay que recoger basura, pues recoger basura. O sea, los trabajos peor valorados y peor tratados. Si tú tienes el elemento integrador que es la lengua, podrás optar a mejores trabajos, eso es evidente. Entonces yo no lo veo mal. El hecho de tener la opción de aprender la lengua del país donde está, me parece magnífico, vamos. Yo analizo que sí es importante aprender la lengua al destino que va uno. Primera, en este caso comentaban, pero es que Cataluña es una comunidad autónoma, no es un país. Pero claro, si lo que Cataluña quiere es revitalizar su lengua, entonces lo mínimo que se puede hacer es eso, de que la gente se adapte a la lengua catalana. Y además, esto evita una posible aculturación de que, porque si la gente llegan a las autónomas de Cataluña y hablan a su lengua, entonces lo más fácil sería de que los catalanes se adapten a esa lengua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sería como ir perdiendo poco a poco la lengua catalana. Entonces, lo que está, es una estrategia de decirle al que viene llegando, claro, no es una obligación de que no, es que tú lo tienes que hablar en catalán, pero a la comunidad autónoma le da mucho gusto que la gente hace el mínimo esfuerzo de hablar el catalán. Bueno, además de las competencias lingüísticas que comentan. Es que yo creo que, por ejemplo, la adaptación al catalán en este sentido se podría dar de una manera más natural, ¿no? Porque realmente, si tú vas a ir a Cataluña, aunque sepas español, y te vas a quedar a vivir mucho tiempo, al final vas a aprender catalán. Realmente, si tú no aceptas a alguien porque solo hable español, entonces a lo mejor es cuando no vas a tener contacto con esa cultura, porque si yo, por ejemplo, voy a Cataluña y solo sé español, pero me voy a quedar un montón de tiempo, si todo el mundo me va a hablar catalán, al final voy a aprender a hablar catalán. Entonces creo que no debería de ser una razón para no darle el consentimiento de arraigo.
porque si al final todo el mundo quiere revitalizar la lengua catalana y me va a hablar en catalán, me va a obligar a mí a hablar en catalán, al final voy a aprender catalán igualmente. Yo quería decir que como estamos hablando también del País Vasco y de Galicia, estamos hablando de que hay otras comunidades, ¿no?, que también tienen su segunda lengua. En esas comunidades yo he conocido gente que también es independentista y que también piensa que deberían independizarse, que deberían imponer esa lengua. ¿Qué pasa? Que en esas comunidades no ha habido gente que, o sea, no ha habido un partido político que se haya aprovechado de eso. En Cataluña ha surgido un partido político que ha empezado a reivindicar eso y la gente en un momento de crisis ha dicho, bueno, a lo mejor esto nos viene bien, ¿no? Pero es por eso que tenemos esa imagen de independentismo, cuando realmente hay un porcentaje muy pequeño de gente que es una exagerada y luego hay un porcentaje muy amplio que o no quiere o le da exactamente igual porque lo que quiere es simplemente estar bien allí, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece que cuando nos ponemos a decir, no, es que los catalanes son muy exagerados y los otros no. No, hay gente exagerada en todos lados. El problema es que cuando tenemos una imagen política en los medios de que en Cataluña hay como un partido que está gobernando, que está intentando estar allí como para independizarse, pues empezamos a pensar, no, es que son muy exagerados. Y ahí esa gente está por todos lados. Está por todos lados. En Andalucía también hay gente que quiere independizarse. En Andalucía es independentista, Andalucía. A eso, en el vídeo, quizás creo que lo único no manipulado, lo único menos exagerado del vídeo que nos mandó Mora como prueba, como práctica, fue una frase del doblador de Woody Allen, que dijo que cuando salió lo de eso de que Cataluña quería que las películas, que le pidió a Hollywood que tanto las películas que se doblasen al castellano fuesen dobladas también al catalán, y se lo negaron por temas económicos más que todo, no por cultura, le dijo, yo no admito una discriminación de la misma forma que no admitimos una discriminación ni por raza, religión, lengua, etc. No tiene por qué discriminarme, no puede, dice, no, tú no puedes ver esto, no, tú no puedes ver esto, situación nuestra. Hay un agente muy potente que es una que une, que nos está obligando. Espérate, es que no sí, de verdad. Vale, lo que estaba diciendo es que no tenemos por qué que alguien nos tenga que censurar o limitar nuestras posibilidades, sino que cada una tengamos la posibilidad que queramos, ¿no? Porque la realidad es que uno no busca ser de una cosa, sino que podamos tener el abanico más amplio posible y poder elegir entre los que más queramos. Yo contaré una cosa, porque bueno, anoche estuve viendo a Serrat y vengo todavía estoy allí, me parece. Y él le ocurrió una cosa, al hilo de lo que dice Casalla, es muy parecido. Él cuando, en los años 70, cuando estaba Franco todavía entre nosotros, pues él, bueno, pues fue nominado para cantar Eurovisión. Y él, como catalán que él, pues quiso cantar en catalán, y eso fue tuvo que irse de España. O sea, se le vetó el cantar en Eurovisión porque cantaba en catalán. Y anoche él, precisamente, del escenario cantó una canción en catalán porque dijo que él no podía, no concebía el cantar donde esté y no cantar una canción en catalán. Entonces dijo al público que qué canción quería que cantara. Todo el mundo dijo, ¿cuánto? Al final cantó una que me gustaba a mí, por cierto, pero bueno, que es curioso porque ya nadie le duda su catalanismo, es más, es algo completamente reivindicativo. Él nada más que dijo eso en catalán y una frase, ahora que tengo Mintanis, ¿no? Pero que en su momento fue vetado y la gente lo hizo la cruz y se tuvo que ir de España porque quería cantar en catalán. Eso lo veo bien, porque... Pues se veía fatal, eso hace 30, 40 años. Aparte de un signo de identidad, de que reivindica el catalán también, es porque a lo mejor la música le remite a él, que lo identifica con el catalán. Es que él piensa en catalán, él sueña en catalán y él piensa en catalán. Lo que pasa es que canta para españoles, ingleses, alemanes, suecos, turcos, pero él escribe en catalán, él compone en catalán. Y ahora eso nos lo transmite a nosotros en castellano, pero cuando canta en catalán, yo que no tengo ni idea de lo que está diciendo, capto lo que me está contando, porque transmite mucho. O sea que ahí en ese sentido yo no lo vi en Eurovisión porque creo que estaban haciendo, pero bueno, que es curioso porque tuvo muchos problemas de integración.
falta más. Bueno, yo es que creo que eso con el tema de la música es como si yo, por ejemplo, traduzco un poema o algo de otro idioma y pretendo en español que me transmita lo mismo que lo he escrito en Pero tú su escuchas lengua. a los Beatles en inglés, ¿verdad? Claro, y los entiendo. Bueno, Pero no les porque- obliga a nadie que canten en castellano cuando vienen aquí. Lo hacen a lo mejor por inercia. Ellos cuando han llegado aquí han cantado, con los grupos que vienen que dicen hola España, no sé cuánto, pero él es que canta en castellano, donde está afuera solo cantó ayer una canción en catalán. Y se le vetó en su momento el derecho de cantar en su lengua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía que cantar para representar a España forzosamente, que eso puede ser que tenga su razón de ser, pero él decía que él era catalán y cantaba en catalán. Entonces fue Maciel o no sé quién fue de esta Majara a cantar. Y ganó, por cierto. La, la, la. El la la la, sí. Entonces sí había nacido yo ya, ¿eh? Bueno, y lo del el ejemplo que puse antes de los niños que decían el pasto juro, bueno, juro no era exactamente la... A ver, yo eso lo he visto en una noticia, no sé tampoco de una fuente fiable, pero... Bien, eso de plantearse si las fuentes son fiables o no, ¿vale? Eso es lo más importante que tenéis que sacar de este... Que decía, prometo que siempre hablaré catalán. Entonces, a ver, yo entiendo que en esas escuelas, ¿no? A los niños, pues, como lo que había dicho antes, que propone incentivar el aprendizaje del catalán para que se integren y demás, lo veo bien, pero ese tipo de cosas ¿no creéis que a lo mejor es un poco como para manipular la mente del niño desde un punto de vista político? Porque yo lo veo así, no sé. Pero, a ver, tú habéis dicho al principio que eso era para un curso que iban a hacer de catalán, ¿no? Es un curso, ¿no? O sea, Claro, y pero... lo que están haciendo es decirte, oye, me comprometo en este curso, es como si a ti te dicen, oye, te vas a ir a un campamento de eso que hacen aquí en España de inglés, ¿no? Y te dicen, oye, pues te comprometes aquí, que aunque vayas todos españoles, pero vas a intentar hablar todo el rato inglés porque lo que queremos es que aprendas inglés. Claro, Hay que pero- indoctrinamiento político hay, ¿entiendes? Que es un La, curso. la frase, y prometo que siempre hablaré catalán. Pero en el curso, o sea, están hablando en el contexto de un curso. Claro, sí, pero... Pero es como a ti, tú vas a una de estas escuelas que hacen aquí en granjas y demás, que hacen curso de inglés, y te dice, oye, pero mira, tienes que firmar un compromiso de que aunque estés allí con Pepita, tu prima, no sé qué, vas a hablar catalán, inglés, porque tú quieres aprovechar el curso y aprender inglés. Pero se supone que yo lo quiero aprovechar, voy a hablar inglés, ¿no? Claro, pero es lo mismo, pero firmarlo un poco te hace el compromiso, pero luego eso tú lo sacas de contexto y dices, no, que lo están indoctrinando, no, es un curso, ¿no? Es lo que tú habías dicho, el contexto era un curso, ¿no? Un curso. Claro, eso es en cualquier sitio, Sí, así a Estados Unidos, si te becan y todo, y ahí te hacen firmar un compromiso en donde te dicen, prometo hacer esto y esto y esto, Pero pero, yo es también- como dicen, es un curso. Si es así, lo veo un poco, no absurdo, pero también es, tú por ejemplo te comprometes a una cosa, yo qué sé, lo veo un poco bien que lo hagan, pero después yo haré en cierto modo también lo que me parezca a mí. Ya, bueno, pero entonces no aprenderás tanto inglés. Claro, pero que yo sí sé que quiero aprender inglés, voy a hablar en inglés, que no tengo que poner prometo que voy a hablar en inglés. Pero es como una disciplina, porque yo he ido a Inglaterra y lo que suele ocurrir es que te encuentras con españoles y ya empiezas a hablar en español. Y entonces, claro, te tienes que decir que aquí hemos venido para esto. Es como aprovechar tiempo y el dinero. Y si no, pues al final es unas vacaciones sin más, pero si vas a aprender lo que es el objeto, te tienes que poner una disciplina fuerte. Que yo con eso creo que el vídeo no está manipulado, pero que también yo conozco un caso de una familia que son andaluces de mi pueblo y ellos se fueron a Cataluña, entonces toda la familia está de acuerdo con la diversidad lingüística de que y el padre de, porque es una familia de una amiga mía, y el padre nos contaba que ellos en su casa hablan igualmente catalán como español, ¿sabes? Ellos van bailando entre las dos lenguas, pero por ejemplo él contaba que el niño de repente tiene una idea súper independentista y entonces el padre se preguntaba qué pasaba y es que le preguntó y era lo que tú has dicho, en la escuela como que le obligaban, entonces el niño llegaba a su casa diciéndole que él quería independizarse, que él quería hablar solo catalán. Entonces yo creo que el vídeo, vale, no son todas las escuelas, pero hay algunas escuelas ¿Con qué edad le pasó a ese niño? Es que la edad de cuando no llega a la adolescencia o a la... tendría 13 años. De adolescencia, ¿no? Ya, pero en la escuela te dicen que hablar solo catalán, que el niño se le crea eso en la cabeza, que yo no digo que están todos los colegios, pero que hay muchos colegios que sí le imponen eso a un niño y no veo bien que a un niño con esa edad, como tú has dicho, es una edad en la que si tú a mí me dices que algo yo me lo creo. Entonces lo que están haciendo es crear en los niños la independencia, no... ¿Qué está antes? Que a mí se me olvida decirlo aquí.
Carla, que no. No, que realmente eso no te lo imponen en el colegio, realmente a lo mejor sacan el tema del independentismo, pero simplemente pues para explicar los argumentos acerca de eso, y tú eliges si te estás a favor de eso o no, pero no te lo imponen, no te dicen tú tienes que ser independentista. A lo mejor da el caso... Hay profesores que sí te lo impondrán y otros que no. No, no lo imponen. Yo, por ejemplo, en mi anterior colegio tenía una profesora que era independentista, ¿vale? Pero era de mente totalmente abierta. Ella a lo mejor en una clase nos hablaba del independentismo, pero nos decía, vosotros podéis pensar esto o lo otro, es decir, que no hay ningún problema. Y a raíz de eso había gente que había abierto su mente y gracias a sus argumentos pues se volvieron independentistas. Otros no, otros dijeron yo no estoy de acuerdo. Es decir, depende, el profesor no te lo va a imponer, te va a dar su opinión, sus argumentos. Un niño pequeño sí lo impone, la verdad, yo lo veo así. Yo iba a decir primero sobre el tema de lo de que se hable catalán en las clases. Ahí, o sea, yo tengo amigas, además de Carla, pero son de Mallorca, y en Mallorca sí hay asignaturas en las que hablas en catalán, o sea, que se dan en catalán, y hay asignaturas que se dan en español. Pero eso es como cuando vas a un colegio aquí mismo, hay colegios alemanes, colegios ingleses, donde si tú hablas en nuestra propia clase de inglés, si tú estás en nuestra clase de inglés y le preguntas a quien vaya a inglés, a Dovea, ¿no? A la que viene a hablar, ¿no? Si le preguntas algo en español, tú te dices, no, háblame en inglés. ¿Por qué? Porque estás en tu clase de inglés. Entonces, si estás en tu clase de catalán, habla en catalán, porque para eso estás aquí, ¿no? Igual que otro caso ya es que otras asignaturas se den en catalán. En ese caso es porque estás en una sociedad bilingüe, ¿no? Igual que si tú vas a un colegio bilingüe, sabes a lo que te estás ateniendo, ¿no? Hay asignaturas donde vas a darlo todo en inglés, todo en alemán. ¿Y qué era lo otro que acabas de decir tú? Que había personas a lo de las opiniones de los profesores. Todo un profesor tiene su opinión política. Yo he tenido profesores que han hablado, o sea, que son súper de derecha y me han intentado imponer una opinión de derecha. Eso no significa que al final el niño vaya a ser manipulado. O sea, se exagera mucho. Ay, los profesores independentistas van a comer la cabeza. Bueno, yo he tenido profesores de todo tipo, profesores súper de izquierda, súper de derecha, algunos súper cerrados de mente y aún así, yo qué sé, que no es Cataluña no es el único sitio donde hay profesores así, ¿sabes? Que hablan de sus ideas. Yo entiendo que un buen profesor, digamos, no debería decir su opinión porque te puede influir, hombre, tú tienes que tener una mente abierta y no puedes dejarte influir por cualquiera, ¿no? Pero como una figura de un profesor a una edad determinada, eso te marca y te influye. Entonces no puede decirte, igual que un profesor nunca te dice eso de yo soy del Sevilla, yo soy del Betis porque, ¿sabes? En plan, pues ya me va a caer mal ese profesor o me va a suspender porque es del equipo contrario al mío. Cualquier cosa, yo no creo bien que te pongan los argumentos, lo que sea, independentista porque en un momento dado te puede influir y te puede, yo qué sé. Yo no lo veo bien, la verdad. Que entiendo que no serán todos, que no serán toda Cataluña entera ni nada de eso, pero yo no lo veo correcto. El tema este de la influencia de los profesores, yo particularmente a mí no me gusta, yo he tenido profesores que era de lengua, no sé, no, historia creo, y tú tenías que seguir un poquito, escribir los comentarios con pinzas, porque su opinión política, si era parecida a la tuya, muy bien, pero si no, sí te influye también en la nota del examen. Entonces lo que me quiero, tú puedes tener tu opinión política, evidentemente como profesor, pero no que no la cuente, pero... el buen profesor. No, pero yo sí veo bien que un profesor te cuente las opiniones porque es el que te está formando. Entonces, donde mejor que te lo cuente un profesor y no tú por tu cuenta agarrarte a una persona que supuestamente está formado y te puede transmitir. De hecho, yo de mi profesor aprendí muchas cosas que a lo mejor anteriormente no las pensaba. Entonces, por esa parte sí, diferente gente. No, pero una cosa para mí es que te abra la mente y te dé todas las opciones y una cosa es que te explique una opción. No, eso no. Es decir, yo veo muy bien que un profesor te dé su opinión, tiene toda la libertad de expresión que quiera, pero eso no te manipula, realmente te abre un abanico de posibilidades porque el independentismo se tiene como un tabú. En Mallorca, por ejemplo, se tiene como un tabú. Entonces, el hecho de que el profesor hable de ello, pues te abre muchísimo más la mente y te hace pensar en sus argumentos y compararlos con los tuyos. Y a lo mejor tú tienes algún argumento que ni siquiera es un argumento, a lo mejor es un dogma, es un dogmatismo. Y eso te ha ayudado a quebrantar ese argumento y crecer como persona. Es que yo veo muy bien que un profesor dé su opinión, siempre argumentada, por supuesto, pero que la dé, yo lo veo muy bien. Claro, es que está muy bien eso, yo lo veo muy bien. De la suya, pero que también de más. Claro.
A ver, yo quiero decir una cosa, ¿vale? Es que estamos tomando los niños por tontos, ¿vale? Que los niños no son tan influenciables como pensamos, a todos nos han dado una opinión. Pues Hay ciertas edades. Hay niños y niños, pero no todos son tan... Venga, me dices lo que me digas, pues me lo creo. Todos, pues no, porque ese niño luego llegará a casa y mira lo que me ha dicho el profesor hoy. Y la madre o el padre, lo que sea, le puede dar otras opiniones. El niño escucha de todo en la calle. Hombre, yo entiendo que todos creando los niños, tu propia ¿no? opinión, pero no solo por lo que te diga un profesor en clase, porque o sea, todos hemos tenido profesores que nos han inculcado ciertas cosas y hemos dicho, vamos a ver, esto no es normal, o esto a mí no me parece bien, o pues, yo lo estoy viendo raro, ¿sabes? No simplemente decir, pues esto no es porque yo ni siquiera sé qué es el tema, pero simplemente te lo están diciendo y en plan, pues, a mí esto me parece raro, yo luego me voy a informar. Y luego vas a casa y te enteras de lo que es, y te enteras de las posibilidades que hay, y luego tal vez te creas tu propia opinión, pero no es que los niños, porque si ya, que habrá niños que, mira, yo soy muy ingenua y a mí me dices una cosa y yo me la creo, ¿sabes? Pero que no hay, que hay niños para todo, hay niños que tienen su propia opinión ya, o sea, aunque sean muy chiquititos. Sí, a colación de lo mismo, de dar la opinión o no. Mira, hace poco en Mallorca había una huelga que se llamaba el TIL, y había muchas malinterpretaciones. Había gente que consideraba que el TIL era imponer el catalán 100%, ¿no? Entonces, un día vino nuestra profesora y le pedimos si nos podía explicar en qué consistía el TIL. Y nos explicó de fuentes, es decir, que era fiable, que el TIL no era eso, que se había malinterpretado realmente, se había tergiversado, y que el TIL consistía en que se hiciera un mismo porcentaje de catalán, mismo porcentaje de castellano y mismo porcentaje de inglés en la educación. Y eso pues se ve que a los españoles, bueno, no digo todos, pero ciertos españoles de ahí de Mallorca no les gustó esa idea y lo tergiversaron todo. Entonces yo por eso estoy a favor de que el profesor dé la opinión y dé todos sus argumentos, porque realmente eso te hace conocer cosas que a lo mejor tú pensabas erróneamente. Yo quiero hacer una pregunta, es que como el vídeo es tan... Sí, tan marcado, no estoy segura de si en la escuela es verdad que tenéis 3 horas, es que no puedo hablar con ella, porque no la veo. Hola. Tenéis todo catalán y 3 horas de castellano, como decían en el vídeo, porque a mí eso la verdad me marcó un poquito, fue en plan, hola, vale, yo entiendo el bilingüismo, pero no es tampoco, voy a defender mi lengua, porque lo que yo entendía del vídeo, que yo sé que está muy marcado eso, pero es, ay, qué pena de mi lengua, que hay que resarcirla por encima de todo, por encima del castellano. Entonces, yo qué sé, recoges tu lengua que está abandonada, ¿no? Y la impones de tal manera que ahora abandonas el castellano. No, eso no es cierto. Los catalanes, la mayoría, luego están los extremistas independentistas, los que quieren la supremacía, pero esos son la minoría, por favor, no los confundáis, no los generalicéis, por favor. Los catalanes quieren igualdad, quieren que el catalán esté al mismo nivel que el castellano. Entonces, ¿qué se hace en la educación? Pues se busca un 50%, 50%, o sea, un 50%, es decir, que haya un mismo número de asignaturas en español que un mismo número en catalán. Y como he dicho, hasta hace poco se quería también hacer trilingüismo incluso, que hubiese también inglés, pero que nunca ha habido el catalán por encima, ha sido un caso el español. Yo cuando estudié, antes de que mi hermana entrara al colegio, yo daba 75% español, 25% catalán. Y luego hicieron la reforma y hicieron 50-50, que a mí me parece estupendo eso. Sí, aunque hemos hablado de... de que 50% y luego lo del TIL, que querían poner mismo porcentaje español, catalán, inglés. Es que son Mallorca, ¿no? Sí, Mallorca. No vaya después. Bueno, como yo estoy de estudiante, bueno, de intercambio en Girona, pues ahí hablan catalán, imparten catalán y todo. Y a mí me parece perfecto que lo imparten en catalán. Desde mi punto de vista, para mí es muy enriquecedor poder aprender catalán, en lo que yo les comentaba hace rato con el otro grupo, de que hay profesores que me dicen, ¿quieres que imparte clase en español o en catalán? Y yo digo, en catalán, porque a eso va uno, aprender la lengua, porque si vengo y me regreso sin hablar el catalán, es como si yo me hubiera quedado en México. Totalmente. Sí. Y también, otra cosa que quería comentar, si por cualquier cosa, que esto también ha habido muchas quejas, estás estudiando en Cataluña, en Baleares o en lugares donde se habla en catalán,
llega el día del examen y te da miedo expresarte en catalán, en una asignatura donde se habla catalán, tú perfectamente puedes pedirle al profesor, ¿puedo hacerlo en castellano? Y te dice, por supuesto que lo puedes hacer en español. Eso no hay ningún problema. No tiene ningún problema. ¿Pero por qué le puede dar miedo expresarse en catalán? Porque a lo mejor no lo dominan. Por ejemplo, había un chico que venía de Madrid y creo que su madre era senegalesa, así que realmente no había tocado nunca el catalán. Y luego, claro, impartía las clases en catalán perfectamente, lo que a la hora de hacer el examen le daba un poco de miedo por el tema de ortografía, por si le podía restar o lo que fuera. Entonces dijo, lo puedo hacer en español, que domino muchísimo mejor la lengua. Hay un punto, no sé si habéis visto el vídeo que recomendé de Moreno Cabrera en uno de los ensayos sobre el catalán. Les recomiendo un vídeo donde él defiende que deberíamos tener, él lo llama esquilingüismo, es decir, que a nosotros no nos costaría ningún trabajo aprender catalán, a comprenderlo, hablarlo, escribirlo, o sea, leerlo sería lo más fácil, porque tú lees catalán y con un diccionario al lado lo entiendes perfectamente. Pero si tienes que hablarlo, tienes que escribirlo, eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces lo que aboga Moreno Cabrera es que aquí en España no sería muy fácil que aprender, por lo menos a entender gallego, portugués, italiano, entendernos con los italianos, francés ya nos cuesta más trabajo, pero es algo que no nos costaría nada y tendríamos 3 o 4 lenguas, por lo menos del dominio pasivo. Entonces hay mucha gente que tú vas a una clase allí, en poco tiempo eres capaz de entender catalán, pero luego a la hora de escribirlo es otra historia, ¿no? Entonces hay que ser... Claro, pero... Con el inglés, por ejemplo, yo creo que es mucho más difícil, sin embargo, se le insiste mucho más. Claro, porque es una distancia lingüística bastante más grande. Por eso en el País Vasco la situación es diferente, porque el País Vasco la lengua tipológicamente es justo lo contrario de la nuestra, el orden de palabras, nosotros tenemos sujeto, verbo, objeto, ellos tienen sujeto, objeto, verbo, y eso lleva un montón de diferencias en todos los niveles, ¿no? Y lingüísticamente es tan diferente que a la hora de aprender, tú vas al País Vasco como ha ido ella a Cataluña y en el País Vasco que no te enterarías de nada y no podrías coger nada, te llevaría mucho más tiempo. Entonces por eso allí instauraron un sistema donde los padres elegían, ¿no? Los padres optaban o todo en euskera con asignaturas en castellano, es el modelo A creo, el modelo B es el bilingüe, mitad euskera, mitad castellano, y el modelo D, porque en euskera no tienen C, el modelo todo en castellano menos una asignatura en euskera. ¿Qué pasó? Esto es muy curioso y es digno de estudio. La gran mayoría de los padres optó o por todo en euskera o por modelo bilingüe. Y muy poquitos por el modelo D, es castellano, porque todos querían que sus hijos aprendieran euskera, o la gran mayoría. Y entonces se creó los modelos del modelo D, los de castellano, empezaron a ser vistos como estos son los de clase baja, los de, ¿entendéis? Entonces hubo discriminación. Entonces ahí la Generalitat creo que tiene razón que en los años 70, cuando se estableció esto de la normalización, no optaron por un modelo mitad, quien quisiera catalán, quien quisiera castellano, porque eso iba a polarizar la sociedad. La gente que venía de Andalucía, que venía de Extremadura, que optara por el sistema castellano, sería la gente de clase más baja, ¿entendéis? Entonces eso fracturaría la sociedad. Y en cierto modo es lo que parcialmente ha ocurrido en el País Vasco, creo. Sí, sí. Lo estuvimos hablando acá en la gimnasia ayer, que siendo una lengua que se habla en España, me parecería bien que fuese como una opción a idioma moderno en el resto de España. Sí, de las comunidades. Lenguas de España, lo que sí, tengo una asignatura en España que se llama Lenguas de España. Yo que sé, que la gente escuche canciones, que abra la mente para que no vaya con esos prejuicios, con esos miedos, que no venga como Miriam diciendo, ah, pero eso es una lengua, pero yo pensaba que era un dialecto. Pero eso es culpa, que es verdad que está pensando porque es que en secundaria yo tenía una profesora que enumerando las distintas lenguas... Sí, es que hay profesores que lo siguen haciendo. Entonces por eso, y pensando, digo, ¿por qué he dicho yo eso? Fue por eso una profesora en secundaria, que es que no hace tanto, me lo digo. Entonces ya aquí he llegado con la duda de... No pasa nada. No, pero sí, hay profesores es que es eso, si hubiera una asignatura que se llamara Lenguas de España, se tratara el catalán... De la lengua, porque es una lengua que se habla en España, ¿sabes? Tenemos el mismo derecho... Claro. Mira, a mí me parece que dice mucho del nivel cultural y el poco nivel que tenemos en este país, que si tú vas a otros países del mundo, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos,
allí hay más universidades en esos países donde se pueda estudiar catalán, gallego, que aquí, ¿sabes? Fuera de la zona... Y a mí eso es que me parece, digo, fíjate, tenemos un tesoro y lo reconocen más fuera que dentro, ¿sabes? Es un poco triste, sí, perfecto. Me encantaría ver eso, la verdad, que me encantaría. No, pero es que en Extremadura, por ejemplo, en la ESO te dan la posibilidad de estudiar portugués. Antes el catalán, que está aquí al lado. ¿vale? Bueno, portugués es lógico, pero ¿por qué te Ya, pero porque esa es otra. ¿Habéis visto cómo con los portugueses tenemos la misma relación? Es que los hablantes de español monolingüe somos bastante nacionalistas en este sentido. Lo que tú decías, Toñi, la gente llega... Los de ingleses que llegan, que aquí tienes que hablarme inglés porque es la lengua del mundo. Yo lo he dicho porque a mí me chocó. No, claro, pues nosotros tenemos ese cierto, como hablamos una lengua que es grande, importante, que habla mucha gente, sentimos que no tenemos necesidad de hablar otra. Los portugueses los tenemos aquí al lado y pasamos olímpicamente de estudiar portugués, de aprender portugués, sin embargo ellos aprenden español sin ningún problema. Y se oferta neerlandés aquí. Se oferta neerlandés en la universidad antes que portugués, creo que no, ¿eh? Portugués en el Instituto de Idiomas, sí lo hay, Instituto de Idiomas. Pero catalán no, catalán no hay. Está aquí y neerlandés, ¿sabes? O gallego, En mi trabajo ofertan como formación para los trabajadores para enriquecernos, sí, porque mi empresa ha sido maravillosa, pues nos ofertan cursos de catalán, gallego y euskera. Yo me he matriculado en el de euskera, a ver si no dormiré. Pero la hacéis online, chulo, está bien. Sí, porque a mí me gusta mucho el euskera, es Sí, una ahora lengua vas a que me ver fascina. la diferencia tipológica que hay para lenguas del mundo, te va a servir mucho. Además, incluso del caló vienen palabras del euskera, es interesante. Bueno, algo más que queráis tratar, porque quería darle unos minutos a Patricia para que hable de lo que está haciendo ella y lo que va a hacer esta tarde, y luego si nos da tiempo hacemos el Kahoot, ¿vale? Vale. Venga, pues unos 5 minutos, pues tú tienes que irte pronto. Son las 12, todavía queda tiempo, ¿no? Depende de la hora. 1 y 20 todavía, tenemos media hora, 5 minutos Patricia y luego hacemos. Bueno, ya saben, yo soy Patricia. Yo vengo de un estado de México.